les anunciábamos, ya tenemos en la línea a la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, para conversar sobre el dictamen de la Dirección del Trabajo que encendió la polémica a propósito del derecho que se reconoce a los empleadores a no pagar salarios cuando el trabajador no va a trabajar, por cuarentena, por restricción del tipo que estamos viviendo. Ministra Saldívar, buenos días. Hola, ¿cómo están? Ministra, a ver, primero que todo despejemos terrenos acá. Perdón, está afirme este dictamen, usted lo respalda, ayer la escuché dando explicaciones sobre esto y planteando que justamente por una realidad que pareciera ser inevitable es que se está legislando para proteger al trabajador por la vía del subsidio de cesantía, del seguro de cesantía. Pero ¿esto sigue tal cual o va a merecer alguna revisión? A ver, nosotros tenemos una situación, una realidad hoy día en nuestro país que es patente y que no podemos taparnos los ojos. Nosotros tenemos hoy día cientos de miles de trabajadores que no están pudiendo concurrir a sus lugares de trabajo y estamos también teniendo cientos de miles de pequeños empleadores, de medianos empleadores que no están pudiendo desarrollar sus funciones y por lo tanto no están recibiendo ingresos. Esa es una realidad. Si yo tengo, por ejemplo, una peluquería en la cual yo no tengo absolutamente ninguna persona que atienda, que no puede entrar nadie porque estamos en cuarentena, no puede ingresar absolutamente nadie, ese trabajador que no está yendo a trabajar no está percibiendo un ingreso, pero ese empleador también se encuentra en la imposibilidad de pagarle ese ingreso. Y es por eso entonces que lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro es que todos aquellos empleadores que efectivamente puedan mantener el ingreso a sus trabajadores, que lo hagan. Todos aquellos lugares de trabajo, los cuales se pactó trabajo a distancia, en los cuales ya está operando y que el trabajador está cumpliendo con sus funciones, el empleador debe mantener los sueldos. Pero en aquellas situaciones que nosotros tenemos, en los cuales por una causa absolutamente de fuerza mayor, el trabajador no puede asistir y el empleador tampoco puede pagar la remuneración, nosotros tenemos que tener un instrumento que ya no es jurídico porque la legislación no lo entrega y que nos permita poder mantenerle los ingresos a ese trabajador. Y por eso es que es tan importante la ley que se está tramitando en este momento en el Congreso. Sí, le saludo a Andrés Vial aquí desde Radio ADN. A ver, se lo quiero llevar al plano comunicacional. ¿Era posible quizás esto entregarlo a la comunidad, a la gente, a los chilenos, de otra forma? Porque primero se conoce el dictamen, un dictamen puro y duro de la Dirección del Trabajo. Nunca son dictámenes o son documentos muy cariñosos, son documentos fríos. Que aquí está el Código del Trabajo y esto es lo que dice. ¿Se pudo haber comunicado de otra manera? Pasa lo mismo lo que pasó hace un par de días, cuando se entrega el primer tema de la cuarentena, un comunicado puro y duro, sin bajada comunicacional, que es al final lo importante. Un poco como aprendizaje, en el fondo, para entender que estas cosas puede ser una ley que rige hace 25 años, pero se puede haber entregado de otra forma, quizás con el complemento de esta ley inmediatamente para aclarar. O sea, en cuanto a la oportunidad y en cuanto a la forma, claramente lo que nosotros no buscábamos era generar alarma entre las personas, justamente cuando estábamos tramitando una ley que tenía una norma que es de efecto retroactivo, que lo incorporamos expresamente como ejecutivo, no fue a solicitud de parte, sino que expresamente cuando nos dimos cuenta de esta situación incorporamos este efecto retroactivo para que todas aquellas personas que estos días no han podido trabajar y que entonces su empleador no les... Porque tenemos casos en que los empleadores ya han tomado la decisión de mantener los sueldos. Y tenemos muchas personas, tanto personas naturales como personas jurídicas, que han dicho, sí, nosotros vamos a hacer un esfuerzo. Pero la realidad, la mayoría de los chilenos no es esa. Sí, y ahí estamos también en un terreno de las posibilidades de las empresas, de las espaldas que tienen, en fin. Pero para despejar lo que le pregunté inicialmente, o sea, este dictamen está afirme por lo que le entiendo, esta es la realidad que nos toca y hay que enfrentarla así, pero se plantean otras posibilidades. Yo le decía si esto admite alguna revisión, porque hay quienes plantean, bueno, que se distinga entonces, porque usted dio el ejemplo de la peluquería, que es una pyme probablemente, pero ¿qué pasa con las grandes empresas? No puede haber una norma que de alguna manera no deje solo la voluntad del empleador esta situación, sino que regule y busque proteger más la fuente laboral y el ingreso de los trabajadores? A ver, aquí yo quiero ser súper clara. Nosotros esa diferenciación tenemos cientos de revisable. miles de empresas que ya han hecho un esfuerzo y que ya han hecho, ya tienen un convenio y tienen un acuerdo con sus trabajadores y que les van a pagar
seguir pagando sus remuneraciones, y eso está muy bienvenido y es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando nosotros hablamos de grandes empresas también hay que tener cuidado, porque algunas veces se habla de grandes empresas que tienen una enorme cantidad de trabajadores, y hablamos de empresas que facturen mucho. Uno podría entender, por ejemplo, que un jardín infantil que tiene, no sé, a 30 personas contratadas, a 40 personas contratadas, no es una pequeña pyme. Si ningún papá paga la mensualidad ese mes, ¿cómo esa dueña de ese jardín infantil puede mantener las remuneraciones de los trabajadores? Nosotros tenemos que ponernos en la realidad que tenemos en este momento en nuestro país y analizar cuál es la situación de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por mantener la totalidad de nuestros pagos, que tiene que ver con el transporte escolar, con los jardines infantiles, con sin número de alternativas, pero van a haber personas que no lo van a poder hacer. ¿Y qué respuesta damos a ello? Por eso es tan importante la aprobación de esta ley que nos permite que esos trabajadores tengan garantizado un ingreso y que esta ley opere de manera retroactiva. Ministra, le saludo a Iván Núñez también de Radio ADN. En el sentido de lo que preguntaba Andrés Vial, de cómo se ha ido comunicando, es evidente que tanto las autoridades a nivel central y también las locales, no los alcaldes, se han ido aprendiendo de esta crisis porque es una cosa bastante inédita. Hay muchos trabajadores que no tienen esta realidad de estar protegidos con un contrato, que ni siquiera tienen esa garantía que hoy día es 30% de los un bien muy preciado, ¿no? O sea, hoy día tener un contrato es un refugio muy importante. Y se lo pregunto porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Los trabajadores de construcción, por ejemplo, que trabajan a jornal o por faena, y que ellos no tienen ni siquiera esta posibilidad. Tienen un contrato a plazo fijo. Claro, que por estos días ni siquiera quedan cubiertos. Y le preguntaba por las diferencias de criterio, porque, por ejemplo, ayer o antes de ayer la autoridad decía, en el caso de las trabajadoras de casa particular, no pueden en ningún evento trabajar, pero ayer se hacía la salvedad. Depende. El jardinero, por ejemplo. No, depende. Por ejemplo, si es una persona que es una cuidadora de una adulta mayor, puede pactar, decía ya la autoridad ayer, podría pactar con ese empleador. O si es puertas adentro. O si es puertas adentro, decide quedarse. Entonces, acá no ha habido criterios tan uniformes de entre las distintas autoridades, porque se han ido diciendo mensajes que son un poco diferentes de un día para otro. Sí, yo creo que aquí hay un tema que es bien importante. Lo primero es que hay que estar a la voluntad de las partes cuando sea más conveniente para el trabajador. Aquí lo que tiene que primar es una protección para el trabajador. Por lo tanto, si el empleador le puede dar una condición a ese trabajador que es más conveniente, tenemos que estar con ese criterio. Es decir, por ejemplo, trabajadoras de casa particular, que los empleadores les dijeron inmediatamente, no se preocupe, yo le mantengo la totalidad de su ingreso por este primer mes y usted se va a su casa. Y otros que dijeron, no se preocupe, durante todo el periodo yo le voy a mantener un porcentaje de su remuneración y no hay problema. Y hay muchos casos en trabajadoras de casa particular que también acordaron con sus empleadores hacer la cuarentena en esos lugares, sobre todo en los casos de cuidado de adultos mayores o personas que tienen algún tipo de discapacidad y que nosotros hemos visto. Si el acuerdo entre las partes es más ventajoso para el trabajador, es el que debe primar. Pero nosotros tenemos ciertas situaciones en las cuales la posibilidad de ese empleador no va a ser beneficiosa para el trabajador. Y si yo tengo, por ejemplo, el caso del jardín infantil, que ningún papá me está pagando la mensualidad porque los niños no están yendo. Tengo el caso de una peluquería que no va a haber nadie que vaya a entrar porque obviamente estamos en una situación que es absolutamente extraordinaria. Si tengo el caso de una ferretería, si tengo el caso de un transportista escolar, bueno, el caso de esos empleadores no va a ser posible, salvo que tengan ahorros por otros lados, de poder mantener los ingresos de esos trabajadores. Hay otra situación. Tenemos que buscar la protección de esos trabajadores. Hay otra situación, ministra, que es distinta a la que usted nos está planteando y describiendo, que es la de aquellas empresas en que solo una parte de sus trabajadores no va al trabajo porque, por ejemplo, está en cuarentena. Por ejemplo, en estos días, en alguna de las 7 comunas afectadas por el confinamiento total. Pero el resto de su operación sigue funcionando. Entonces la empresa no es que haya dejado de recibir todos sus ingresos, dejado de vender, en fin, sino que tiene que trabajar con menos gente y tiene que adaptarse y tiene una parte de su plantilla que no va a trabajar. En ese caso... Pero ahí hay que distinguir muchas situaciones. Tenemos empresas en las cuales pudieron pactar trabajo a distancia porque por las funciones se podían desarrollar de una manera distinta. Hoy día hemos visto que muchos canales de televisión, muchas radios tienen a sus periodistas así lo estamos haciendo a distancia y no hay ningún problema y ustedes no tienen ningún tipo de
diferencia con su jornada ni con sus derechos y se mantienen tal cual. Ahí eso está es lo claro, primero. pero la mayoría no puede hacer trabajo a distancia. Exactamente, hay una enorme cantidad que no puede. Hay un segundo grupo que van a ser personas que están con cuarentena y que están con subsidio de incapacidad laboral, ya sea porque él estaba contagiado o porque era parte del grupo de contactos directos que fue mandado por la autoridad sanitaria a guardar reposo. Esas personas mantienen durante esta etapa subsidio por incapacidad laboral y por lo tanto es otra situación. Tenemos otras personas que quedaron fuera del cordón. Por ejemplo, en el caso de Chillán. Chillán era un cordón que nadie puede entrar ni puede salir, ¿no es cierto? Y por lo tanto la empresa puede estar adentro y podría seguir funcionando con todos los trabajadores que están dentro y podría tener o una empresa que está afuera, la gente de Chillán no podría ir, pero por ejemplo la gente de San Carlos sí podría ir. Bueno, en ese caso, esto acá se aplica solamente respecto a los trabajadores que no pueden ir a un lado y a otro. Y es por eso que la ley que se está tramitando plantea casos de suspensión total o parcial y también plantea el caso de reducción de jornada. Y lo que estamos buscando es que esos trabajadores que no pueden concurrir a su lugar de trabajo por orden de autoridad o por la situación que estamos viviendo puedan tener garantizados sus ingresos. ¿Ministra? Y esta ley tiene efecto retroactivo. Ministra, he estado conversando con la ministra del Trabajo, María José Saldívar, aquí en La Pauta B, en Radio ADN. ¿Qué pasa con los trabajadores informales? Es el 30% de los trabajadores. No está dentro del paquete que anunció la semana pasada el gobierno. Todavía quizás se ha apuntado para ellos el tema del famoso bono COVID-19. ¿Se está barajando alguna posibilidad, algún tipo de medida para aquel trabajador informal? Es el 30%. Es uno de cada 3 trabajadores. ¿Cómo se está evaluando eso, ministra? Bueno, la realidad de los trabajadores informales es una realidad que a nosotros nos complica mucho y que desde el inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera nosotros le hemos puesto un especial énfasis, intentando justamente formalizar a las personas. Cuando hace un año atrás recibíamos muchas críticas por hacer que los trabajadores con contrato honorario cotizaran para el sistema de protección social, nosotros decíamos que era justamente para que tuviesen cobertura en caso de una contingencia. Hoy en día estamos viendo esa contingencia. Los trabajadores honorarios que cotizaron el año anterior tienen derecho a licencia médica, por ejemplo, en caso de esta patología, y tienen derecho a cobertura tanto de salud común como de salud laboral. Y esa es una enorme diferencia respecto de estos otros informales que no tienen hoy en día cobertura. Y justamente ese es un tema que nos preocupa, porque tenemos que buscar cómo poder llegar a ellos. Ahora, de los trabajadores informales tenemos una diversidad absoluta. Tenemos desde personas que son profesionales y que tienen altos niveles de ingreso, a tener personas que están en una situación muchísimo más precaria. Nosotros estamos, y por supuesto que la persona que tiene más ingresos hoy en día tiene más capacidad para poder hacerse cargo de esta contingencia que aquellos informales que son más precarios. Y estamos entonces buscando mecanismos justamente para poder llegar a aquellas personas que son las más vulnerables, que es para las que esta crisis les va a afectar de mayor medida. Pero este es un ejemplo concreto de por qué es tan importante la cobertura en materia de seguridad social y por qué no da lo mismo si cotizo o no cotizo y la protección que yo puedo tener por parte del sistema. Ministra, aquí hemos comentado que en otros países la situación es más o menos parecida. En general, aquí muchos rasgaron vestiduras ayer, pero hay que reconocer que en otros países tampoco se paga cuando no se trabaja. De hecho, por eso las empresas están cerrando y hoy día mismo en Estados Unidos la noticia es 3,3 millones de cesantes nuevos. La portada del New York Times. Y claro, portada del New York Times. En Europa, ¿para qué decir? Pero la diferencia, y en España, por ejemplo, a raíz de que allá opera algo parecido a esta ley que aquí se está trabajando, hay una cosa que se llama los ERTE en España, que todos los días están en los titulares de la prensa española, que son unos expedientes de retiro, en fin, con una especie de subsidio de cesantía o de pago de cesantía mientras dure esta situación. Pero, así que no nos espantemos tanto con esto, más bien hay que buscar soluciones. Pero es que ahí voy, ministra, en otros países, claro, tal vez con estados más poderosos, son los estados los que están supliendo esta situación. Y si el empresario no es capaz de subsistir, presidentes liberales como Macron están hablando de nacionalizar. El Estado se hace cargo y sigue manteniendo en funcionamiento las empresas o pagando los sueldos o metiéndose a apoyar por otros lados. Beneficios tributarios, eliminación de cobros de todo tipo, de cuentas de servicios básicos, pero con el sistema que tenemos acá tan privatizado, ¿es factible imaginar algo así? ¿Hay plata en el Estado para hacerlo? A ver,
Partamos de la base que el seguro de cesantía es un seguro que en su gran mayoría es financiado por el empleador. De la cotización del seguro de cesantía para los trabajadores con contrato indefinido, más de 2/3 de la cotización la paga exclusivamente el empleador, y aquellos trabajadores que son con contrato a plazo fijo lo paga completamente el empleador. Por lo tanto, este acá es un fondo que afortunadamente de manera muy visionaria gobiernos anteriores, y acá nosotros tenemos la ventaja de tener unas políticas de gobierno que perduran en el tiempo y que son estables, nos ha permitido tener cerca de 9.000 millones de dólares para hacernos cargo de la contingencia de los trabajadores. ¿Se le van a inyectar 2.000 millones más, cierto, ministra? Se le van a inyectar 2.000 millones más, porque va a ser necesario, pero entonces nosotros tenemos la suerte de tener un fondo del cual podemos recurrir, y que es plata que durante muchísimos años, desde el año 2000, han estado ahorrando los empleadores de nuestro país, en menor medida los trabajadores, y un porcentaje lo ha puesto el Estado para poder hacernos cargo hoy día de la situación tan terrible que estamos viviendo, y que lo que estamos buscando con esta ley es que para poder gatillar, la diferencia de lo que ha pasado en países como Estados Unidos, no tenga que tener un finiquito que me corte la relación laboral, perdiendo toda la protección laboral que con eso conlleva, sino que tenga un mecanismo que a través de una suspensión, manteniendo todos los otros derechos, sí pueda tener acceso a sus prestaciones. Ministro, un par de preguntas cortitas. A ver, hay parlamentarios y gente en general que está planteando la posibilidad de retirar otra vez fondos de pensiones, pero ahora ya no en el debate de los meses anteriores, sino por la coyuntura, por la crisis. ¿Hay alguna posibilidad que el gobierno se abriera a la tope, posibilidad están hablando de un 5%, de tope, sí, un porcentaje minoritario del fondo? Por la contingencia. A salvar la marcha. Por la contingencia, para enfrentar esta falta de ingresos de la gente probablemente durante estos meses. A ver, nosotros esta crisis tiene que durar un par de meses, estamos hablando de 2-3 meses, y nosotros nos vamos a encontrar con que los fondos de nuestras pensiones nos tienen que acompañar durante 30 años. Hemos tenido durante 10 años la discusión de que las pensiones son bajas. Hemos tenido durante 10 años a todas las personas de cabeza buscando soluciones para poder mejorar las pensiones. Plantear una alternativa que implique retirar fondos para una contingencia que va a durar un determinado número de meses, que estamos buscando otras fuentes de financiamiento para no afectar aquello, no me parece correcto en un momento como este. No está en carpeta. Ministra, no está en carpeta. Ministra, la retroactividad de este proyecto de ley que tendría que ser despachado por la Cámara ahora, ¿es una retroactividad a partir de cuándo? Porque muchos dicen, ¿a partir de que entró la cuarentena total o desde el inicio de los casos ya acá en el país? No, se plantea el 18 de marzo, que es la fecha en la cual haya primer acto de autoridad que comienza a decretarle el estado de excepción. 18 de marzo. Cuando se declaró el estado de catástrofe. Sí. Exactamente. Bien, ministra del Trabajo, María José Saldívar, muchas gracias por este contacto y estas respuestas en la pauta B de ADN Hoy. Muchas gracias. Yo sé que la respuesta a lo mejor no son lo que la gente quiere oír, pero nosotros necesitamos tener este proyecto de ley para poder dar una solución real y poder trabajar todos juntos en conjunto para una solución al problema que estamos viviendo. Gracias.